Gálatas capítulo 3. El cristiano, la ley y vivir por fe. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, las fuertes palabras fueron bien merecidas, oh queridos idiotas de Galacia, al llamar insensatos a los Gálatas. Pablo usó la antigua palabra griega anoetos, que tenía la idea de alguien que puede pensar pero no usa su poder de percepción. Los principios a los que se refería Pablo son cosas que los Gálatas sabían, cosas que se les habían enseñado. El conocimiento y la comprensión estaban ahí, pero no los estaban usando. ¿Quién los hechizó? Hechizó tiene la idea de que los Gálatas estaban bajo algún tipo de hechizo. Pablo no quería decir esto literalmente, sino que sus pensamientos estaban tan nublados y eran tan antibíblicos que parecía que les habían lanzado algún tipo de hechizo. Esto también se puede traducir como hechizo o como poner el ojo maligno. Los antiguos griegos estaban acostumbrados y temían la idea de que se les pudiera lanzar un hechizo por un ojo maligno. Se pensaba que el ojo maligno funcionaba de la misma manera que una serpiente podía hipnotizar a su presa con sus ojos. Una vez que la víctima miraba al ojo maligno, se podía lanzar un hechizo. Por lo tanto, la forma de vencer al ojo maligno era simplemente no mirarlo. Al usar esta expresión y la imagen verbal de hechizo, Pablo animaba a los Gálatas a mantener sus ojos siempre fijos en Jesús, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La idea detrás de ya presentado es algo así como cartelera, exhibir públicamente como si estuviera colocado en una cartelera. Pablo se preguntaba cómo los Gálatas pudieron haber pasado por alto el mensaje, porque ciertamente él se los dejó lo suficientemente claro. Versículo 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Funcionaba así. A un gentil se le decía que debía someterse a la ley de Moisés, o Dios no lo bendeciría. Esto significaba que debía ser circuncidado de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces él se hace la operación y tan pronto como se hace el corte, el Espíritu Santo se derrama sobre él. Por supuesto que no es así como funciona. Recibimos el Espíritu Santo por fe y no sometiéndonos a las obras de la ley. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Los Gálatas fueron engañados pensando que el crecimiento o la madurez espiritual se podía lograr a través de las obras de la carne en lugar de una simple y continua y permaneciendo en Jesús. Aquí me refiero a una fe simple y continua y permaneciendo en Jesús. Bajo la ley, somos bendecidos y crecemos espiritualmente al hacer y merecer. Bajo la gracia somos bendecidos y crecemos espiritualmente al creer y recibir. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Habéis padecido en vano. Aparentemente los Gálatas, quizás cuando Pablo estaba entre ellos, habían sufrido por el principio de la fe, probablemente a manos de cristianos legalistas. ¿Significaría su alejamiento del principio de la fe que este sufrimiento pasado fue en vano? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Todo en vano? Esto puede encajar mejor en el contexto. Pablo se preguntaba si todos los dones del Espíritu que habían recibido no tendrían valor duradero porque trataban de andar por la ley, no por la fe. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios suministraba el Espíritu Santo en respuesta a la fe. Los milagros son obra de la fe. Sin embargo, los Gálatas fueron engañados al pensar que las verdaderas riquezas espirituales residían en buscar a Dios a través de una relación por obras. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham.
Entre los cristianos de Galacia, el impulso hacia una relación con Dios basada en las obras provenía de otros cristianos que nacieron como judíos y que afirmaban que Abraham era su antepasado espiritual. Por lo tanto, Pablo usó a Abraham como un ejemplo de ser justo ante Dios por fe y no por fe más obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo cita aquí Génesis 15:6. Simplemente muestra que la justicia le fue contada a Abraham porque creyó a Dios. No fue porque realizara alguna obra y ciertamente no porque estuviera circuncidado, porque el pacto de la circuncisión aún no se había dado. Contado por justicia. La experiencia de Abraham muestra que Dios nos cuenta como justos, debido a lo que Jesús hizo por nosotros cuando recibimos lo que hizo por nosotros por fe. Creyó a Dios. No era que Abraham creyera en Dios como solemos hablar de creer en Dios. En cambio fue que Abraham le creyó a Dios. Aquellos que solo creen en Dios en el sentido de que creen que Él existe. Esos son los que creen en Dios en el verdadero sentido que creen que Él existe. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya que Abraham fue hecho justo por fe y no por obras, Abraham fue por tanto el padre de todo aquel que cree en Dios y es tenido por justo. Son hijos de Abraham. Esta fue una fuerte reprimenda para los cristianos judíos que intentaban someter a los cristianos gentiles a la ley. Creían que eran superiores porque descendían de Abraham y observaban a la ley. Pablo dijo que el vínculo más importante con Abraham no era el vínculo de la genética ni el vínculo de las obras, sino el vínculo de la fe. Es lo mismo hoy en día cuando la gente cree que Dios los acepta porque provienen de una familia cristiana. Dios es padre, recordemos, y no abuelo. Todos deben tener su propia fe en Dios. Son hijos de Abraham. Esto era un gran consuelo para los cristianos gentiles que eran considerados como cristianos de segunda clase por otros. Ahora podían saber que tenían un vínculo real e importante con Abraham y podían considerarse hijos de Abraham. Versículos 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano una buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La Escritura. Esto muestra cuán fuertemente Pablo consideraba la Biblia como la palabra de Dios. Pablo creía que cuando las Escrituras hablaban, Dios hablaba. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Pablo observó que incluso en los días de Abraham estaba claro que esta bendición de la justicia por la fe estaba destinada a toda nación, tanto a los gentiles como a los judíos, porque Dios pronunció: en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. La idea es que el Evangelio llegue a las naciones, no que las naciones vengan y se asimilen a Israel. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición que recibimos con el creyente Abraham no es la bendición de una riqueza y un poder fantásticos. Aunque Abraham era extremadamente rico y poderoso, la bendición es algo mucho más precioso, la bendición de una posición correcta ante Dios a través de la fe. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los cristianos de origen judío que creían que los gentiles aún debían vivir bajo la ley de Moisés, pensaban que era un camino hacia la bendición. Pablo declaró con valentía que en lugar de bendecir, vivir las obras de la ley los ponía bajo maldición. Todas significa mucho. Significa que aunque algunos pecados son peores que otros, no hay pecados pequeños ante un Dios tan grande. Los judíos guardadores de la ley pasarían por alto las pequeñas transgresiones. Pablo, en cambio, no lo haría. Maldito todo aquel. El punto de Pablo es pesado. Nos pesa con una maldición. Si estás bajo las obras de la ley, la única manera en que puedes ser aprobado y bendecido ante Dios por la ley es permanecer en ella y cumplirla toda. Si no lo haces, eres maldito. Maldito es una palabra que suena extraña a nuestros oídos. Sin embargo, en la Biblia la idea de ser maldito es importante y aterradora,
porque significa ser maldito por Dios. Él es la única persona que no quieres que te maldiga. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esta breve declaración del profeta Habacuc es una de las declaraciones más importantes y más citadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pablo la usó aquí para mostrar que el justo vive por la fe, no por la ley. Estar bajo la ley no es la manera de ser encontrado justo delante de Dios, solo vivir por fe lo es. Si eres encontrado justo, aprobado delante de Dios, lo has hecho mediante una vida de fe. Si tu vida se trata de vivir bajo la ley, entonces Dios no te encuentra aprobado. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y la ley no es de fe. Algunos pueden volver a Pablo y decir: mira, haré lo mejor que pueda bajo la ley y dejaré que la fe cubra el resto. Dios mirará mi desempeño, mi esfuerzo y mis buenas intenciones y me acreditará como justicia. Lo importante es que realmente lo estoy intentando. Pablo demostró del mismo Antiguo Testamento que esto simplemente no es lo suficientemente bueno. No, los caminos de la aprobación por la ley y la fe no corren juntos, porque la ley no es de fe. Versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, en él, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Debido a que en realidad no permanecemos en ella y no la cumplimos toda, la ley nos puso bajo maldición. Pero ahora Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Redimió tiene la idea de volver a comprar o comprar de. No se trata solo de rescatar, es pagar un precio por rescatar. Jesús nos sacó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Esto explica cómo Jesús pagó el precio para rescatarnos. Jesús fue maldecido por nosotros, se paró en nuestro lugar y tomó la maldición que merecíamos. Nos detiene en seco entender que el precio que pagó para librarnos de la maldición de la ley fue el precio de sí mismo. No solo le costó algo a Jesús, ni siquiera algo grande, le costó a él mismo. Sabemos que los hombres maldijeron a Jesús mientras colgaba de la cruz, pero eso no se compara con la forma en que Dios el Padre lo maldijo. Se convirtió en el objetivo de la maldición y puso fuera del objetivo a los que creen. Colgado en un madero. En el pensamiento del antiguo Israel había algo peor que ser ejecutado. Peor que eso era ser condenado a muerte y dejar su cadáver a la intemperie, expuesto a la vergüenza, la humillación y los animales y pájaros carroñeros. Cuando dice colgado en un madero, no tiene la idea de ser ejecutado por estrangulamiento, sino de tener el cadáver montado en un árbol u otro lugar prominente para exponer al ejecutado a los elementos y a la deshonra suprema. Deuteronomio capítulo 21 y versículo 23 también dice que no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esta era una forma de templar incluso el juicio más severo con misericordia. Significativamente Jesús también cumplió con esto, siendo bajado de la cruz antes de que llegara la noche. Juan capítulo 19 del 31 al 33. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase. Jesús recibió esta maldición que nosotros merecíamos y él no, para que pudiéramos recibir la bendición de Abraham, que él merecía y nosotros no. Sería suficiente si Jesús simplemente quitara la maldición que merecíamos, pero hizo mucho más que eso, también dio una bendición que no merecíamos. La frase en Cristo Jesús es importante. La bendición no viene porque sean gentiles, como tampoco la bendición de estar bien con Dios llega al pueblo judío porque son judíos. Les llega a todos, judíos y gentiles por igual, que se identifican en Cristo Jesús y no por sus propios intentos de justificarse a sí mismos. La promesa se recibe, no se gana. Versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo.
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, hablo en términos humanos. Pablo primero establece el principio de que incluso con un pacto entre los hombres, el pacto se mantiene firme una vez que se hace. Nadie lo invalida ni le añade. El punto de Pablo no se trata realmente de pactos entre hombres, sino de decir cuanto más verdadero es un pacto que Dios hace. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. En Génesis capítulo 22 y versículo 18, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pablo observa que se usa el singular para simiente, no el plural. El punto es claro y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no a todos sus descendientes en general. Pero dado que la herencia se ofreció sobre la base de la promesa de Dios es segura. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La palabra que concedió aquí es la antigua palabra que se basa en la palabra griega charis gracia. La dádiva de Dios a Abraham fue la dádiva gratuita de la gracia. La palabra también está en tiempo perfecto, mostrando que el regalo es permanente. Versículo 19 al 21. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Para qué sirve entonces la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? Parte de la razón por la que se dio la ley fue para restringir la transgresión de los hombres mediante la revelación clara de la santa norma de Dios. Pero la ley también es añadida a causa de las transgresiones, mostrándonos más claramente nuestra necesidad de salvación en Jesús. Romanos capítulo 7, del 5 al 8. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así como la ley estaba destinada a prepararnos para la obra del Mesías, fue dada hasta que viniese la simiente. Me refiero a Jesús. No es que la ley de Moisés fuera revocada cuando Jesús vino. Jesús dijo que vino a cumplir la ley, no a destruirla en Mateo 5:7. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. De acuerdo con las tradiciones antiguas, las verdaderas tradiciones, según Pablo, la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por manos de los ángeles. Los ángeles fueron el intermediario, entre comillas, o mediador de Moisés cuando recibió la ley de Dios. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Moisés necesitó un mediador entre él y Dios, pero nosotros no necesitamos un mediador entre nosotros y Jesús. Él es nuestro mediador. La ley era un acuerdo bipartidista presentado por mediadores. La salvación en Jesús por fe se recibe mediante una promesa. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. La ley no es algo malo que se opone a la promesa de Dios. El problema de la ley se encuentra en su incapacidad para dar fuerza a quienes desean cumplirla. Pero la ley de Moisés no da vida, simplemente indica el mandato. Nos dice que lo guardemos y nos dice las consecuencias si no cumplimos con el mandato. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pablo pinta un cuadro del encarcelamiento. Los barrotes de la celda son pecado, manteniéndonos confinados. La Escritura nos puso en la cárcel porque señaló nuestra condición pecaminosa. Dada a los creyentes, solo la fe puede sacarnos de nuestro confinamiento al pecado. La ley de Moisés puede mostrarnos claramente nuestro problema y el estándar de Dios, pero no puede darnos la libertad que solo Jesús puede darnos. Versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Antes de que viniese la fe, antes de que fuéramos salvados por la fe, antes de que viviéramos nuestras vidas por fe, estábamos confinados bajo la ley,
La idea detrás de confinados es la custodia protectora. Hay un sentido en el que fuimos aprisionados por nuestro propio pecado bajo la ley, pero también hay otro sentido en el que nos custodiaba bajo custodia protectora. ¿Cómo nos protege la ley? Nos protege mostrándonos el corazón de Dios, nos protege mostrándonos la mejor manera de vivir, nos protege mostrando lo que debe ser aprobado y desaprobado entre los hombres, nos protege proporcionando una base para el derecho civil. De esta manera y más estábamos confinados bajo la ley. El propósito de la ley de Moisés se cumple cuando dejamos de tratar de justificarnos y llegamos a la fe en Jesús. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Una vez que hemos llegado a una relación de fe, ya no tenemos que vivir bajo nuestro ayo, aunque recordamos el comportamiento que nos ha enseñado. Por eso, respetamos a nuestro ayo, la ley, pero no vivimos debajo de él, vivimos bajo Jesús por fe. Ayo. Los ayos no simplemente enseñaban a un niño, más que eso el ayo era el guardián del niño, vigilaba al niño y su comportamiento. La idea es más una niñera que una maestra, pero como el ayo podía disciplinar al niño, el ayo también era el decano de disciplina. Versículo 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para estar verdaderamente cerca de Dios, considerados hijos de Dios, tenías que ser extremadamente observador de la ley, tal como lo eran los escribas y fariseos. Mateo capítulo 23. Aquí Pablo dice que podemos ser considerados hijos de Dios de una manera completamente diferente, por la fe en Cristo Jesús, para todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Aquí, usando la imagen del bautismo, Pablo ilustra lo que significa tener fe en Cristo Jesús. No dice que fuimos bautizados en agua, sino bautizados en Cristo. Así como el bautismo en agua, una persona se sumerge en agua, así cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, estamos sumergidos en Jesús. Cabe destacar que este es el bautismo que realmente nos salva, nuestra inmersión en Jesús. Si una persona no es bautizada en Cristo, podría ser sumergida 1000 veces en agua y no habría una diferencia eterna. De Cristo estáis revestidos. La forma en que nos vestimos tiene un impacto real en cómo pensamos y actuamos. La forma en que nos vestimos tiene un impacto real en cómo vemos a los demás. También necesitamos saber cómo vestirnos adecuadamente para cada ocasión. Pablo nos dice la ropa adecuada para cada día es revestirse de Cristo. La gente debería ver que le perteneces al mirar tu vida. Debes vivir con la conciencia de que estás adornado con Jesús. Finalmente, miremos los versículos 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No hay ni judío ni griego. Esta era una revolución asombrosa. Todo el problema entre los cristianos gálatas es que algunos querían seguir observando la línea divisoria entre judío y griego. Cuando estamos en Jesús no hay judío ni griego. No hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con respecto a nuestra posición ante Dios en Jesús, se borra toda la línea divisoria. Ahora que Jesús es nuestra identidad, todos somos uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es asombroso. Algunos querían que Pablo excluyera a algunos de los cristianos de origen gentil porque no se habían sometido a la ley de Moisés. Pablo los incluye diciendo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Algunos cristianos judíos decían a los gálatas que si se sometían a la ley y se circuncidaban, podrían disfrutar del estatus de ser del linaje de Abraham. Pablo señala que este estado ya era de ellos a través de la fe en Jesús. Si vosotros sois de Cristo, esta es la cuestión. La cuestión no es estás bajo la ley. La cuestión no es eres judío gentil. La cuestión no es eres esclavo libre. La cuestión no es eres hombre o mujer. La única cuestión aquí es si vosotros sois de Cristo. Oremos. Señor y dador de toda gracia, queremos destacar en este nuevo día tu perfección y tu gran amor en justicia hacia nosotros, que no mereciéndolo, amado Dios,
Tú nos das salvación y vida eterna. Te suplico, amado mío, para que aprendamos del capítulo 3 de Gálatas todo lo que tú tienes para nosotros, que todos, sin excepción, todos somos uno en Cristo Jesús, que no hay judío ni griego, Señor, en ti. Padre, gracias por tan hermoso pasaje como es este capítulo 3. Gloria y alabanza a tu nombre y muchísimo amor de nuestra parte, porque hemos recibido de ti, Padre eterno, a tu Hijo, quien ha venido, ha muerto por nosotros, ha perdonado nuestros pecados y antes de volver a ti ha dejado su Santo Espíritu para con nosotros, para que nos llenemos de Él, comprendamos tu palabra, para que seamos salvos, para que prediquemos este Evangelio del Reino a todas las naciones. Señor, gracias por escogernos. Nuevamente, gracias, Señor. Amén.